San Juan capítulo 11 y el versículo 3. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la esperanza de que nuestros enfermos se van a sanar, nuestros familiares enfermos se van a sanar? Y oramos y oramos y oramos y le pedimos al Señor y le pedimos al Señor y vemos que nuestros enfermos o nuestros familiares enfermos, en vez de ir mejorando, van empeorando. Y así, de esa manera, nos desconsolamos muchas veces. Pues aquí tenemos el caso de un amigo de Jesús. Un amigo de Jesús que estaba enfermo o cayó enfermo en ausencia de Jesús. Y entonces dice la Biblia que sus hermanas le enviaron un mensaje a Jesús anunciándole de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y entonces dice el versículo 4 del capítulo 11 de San Juan: al oír Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús amaba, versículo 3, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y entonces dice el versículo 6, sin embargo, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Jesús lo hizo a propósito. Y es que a veces nosotros necesitamos aprender a esperar, porque el Señor no responde inmediatamente. En eso consiste la soberanía de Dios. No es en el momento que nosotros queremos, ni cómo nosotros queremos las cosas, sino como Dios quiere y en el momento que Él quiere. Y entonces dice la Biblia que no acudió inmediatamente, sino que esperó 2 días. Y entonces después agregó, hablando con los discípulos, el Señor agregó, dice el versículo 11, estamos en San Juan capítulo 11 y el versículo 11, después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Queridos amigos, queridos hermanos, es muy diferente la forma como nosotros vemos la muerte a la forma como la ve Dios. Dios ve a un muerto y lo ve dormido. Nosotros lo vemos como alguien a quien nunca más volveremos a ver. Y por eso nos duele muchísimo la separación a través de la muerte de un ser querido. Sin embargo, el Señor no lo ve como nosotros lo vemos. Él ve a un muerto y lo ve dormido. Totalmente distinto a la forma como nosotros vemos a un muerto. Y entonces dice el capítulo 11 y el versículo 6 de San Juan: entonces dijo el Señor a sus discípulos, entonces dice el versículo 6, entonces sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, ¿sanará? Y entonces dice el versículo 13, pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús tuvo que decirles claramente: Lázaro ha muerto. Qué duros somos nosotros para entender la palabra de Dios. Qué duros somos nosotros para comprender el mensaje de Dios. Y entonces dice el versículo 14, entonces Jesús
les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y entonces dice el 15: y me alegro por vosotros que no hayas estado allá. Porque si ustedes, los discípulos que andaban con Jesús, hubieran estado allá, si nosotros hubiéramos estado allá en la muerte de Lázaro, hubiéramos pensado como pensaron los que acompañaban a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, o como pensaba Marta y María: si éste sanó a los paralíticos que no eran tan amigos de él, si éste sanó a los leprosos que no eran tan amigos de él, si éste sanó a los ciegos que no eran tan amigos de él, entonces, ¿qué clase de amigo es Jesús? ¿Qué clase de amigo es Jesús? ¿Vale la pena tener a Jesús como amigo o no vale la pena tener a Jesús como amigo? Y entonces dice la Biblia en el versículo 9, en el versículo 15: y me alegro por vosotros que no hayas estado ahí para que creáis. Vamos allá. Entonces dice la Biblia en el versículo 17 del libro de San Juan: cuando Jesús llegó, hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oiga, ¿qué clase de amigo era Jesús? ¿Qué clase de amigo es Jesús? No llegó para sanarlo. No llegó para verlo cuando estaba enfermo, cuando pudo haber llegado. No llegó a la velación. No llegó a la velación. Tampoco llegó al entierro. Llegó 4 días después. Ahora la pregunta es: ¿pudo llegar a sanarlo? Por supuesto que pudo llegar a sanarlo. ¿Pudo llegar a la velación? Por supuesto que pudo llegar a la velación. ¿Pudo llegar al entierro? Por supuesto que pudo llegar al entierro. Pero no llegó. No llegó ni cuando estaba enfermo, no llegó ni a la velación y no llegó tampoco al entierro. ¿Qué le parece? ¿Qué pensamos nosotros sobre eso? Nuestra mente es muy limitada, mi querido hermano, mi querido amigo. Es muy limitada. Y por eso nosotros debemos de dejar que el Señor se manifieste en la forma como Él estime conveniente. No según nosotros creemos, no según nosotros pensamos, sino en la forma como Dios estime conveniente que se manifieste en nuestras vidas, en la forma como Él considere que es lo mejor. Y entonces dice la Biblia que en el versículo 20 dice: cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese es el clamor de muchos de nosotros que le pedimos al Señor. Si el Señor está con nosotros, no deberíamos de enfermarnos. Si el Señor está con nosotros, no deberíamos de estar velando a nuestros muertos. Si el Señor está con nosotros, no deberíamos de estar enterrando a nuestros muertos. Si el Señor está con nosotros, no deberían de enfermarse los hijos de Dios. Pero no es así como piensa el Señor. No es así. Así pensamos nosotros, pero no es así como piensa el Señor. Y entonces dice la Biblia en el versículo 34 que Jesús preguntó, 11:34 de San Juan: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? Respondieron: Señor, ven y ve. Y entonces en el versículo 18 dice, 38, perdón, el versículo 38 dice: y Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva
y le habían puesto una piedra encima. Y entonces dice el versículo 36, dijo Jesús, quitad la piedra. Esa es la orden que el Señor da, quitad la piedra. Y Marta, la hermana de el que había muerto, le dijo, Señor, pero ya lleve, es de 4 días. Y esa duda que manifestó Marta, es la misma duda que nosotros manifestamos cuando vemos, por ejemplo, la gente dura de corazón. Decimos nosotros, ese es demasiado duro, ese nunca va a cambiar, ese es así. Pero el Señor solo dice, quitad la piedra. En otras palabras, déjenme a mí hacer la obra que solo yo soy capaz de hacer. Permítanme a mí hacer la obra que yo soy capaz de hacer. Ustedes solo muevan la piedra, solo quiten la piedra. Esa es la orden del Señor. Usted solo obedezca, solo háblele a la gente de Dios, no importa la gente en qué condición se encuentre, en qué situación se encuentre. Usted solo háblele a las personas del Señor. Usted solo háblele a las personas de Cristo. Solamente hábleles. Ese es el mandato del Señor. Solo hábleles. Deje que el Señor haga la obra en la vida de las personas, la obra que solo Él puede llevar a cabo, la obra que solo Él puede realizar. No importa en la condición en que esté la persona. Un adúltero puede ser, un homosexual puede ser, una lesbiana puede ser un borracho puede ser, una persona que está sumida en las drogas puede ser. No importa quién sea, usted solo hábleles y el Señor hará la obra, el Señor hará la obra. No discutamos con Cristo. Hagamos lo poco que podemos hacer, y lo poco que podemos hacer es hablar, y dejemos que Él es el que va a llevar a cabo la obra maravillosa, la obra extraordinaria. Y entonces dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dio gracias al Padre. Versículo 42. Yo sabía, Señor, oró Jesús, que siempre me oyes, pero lo digo por causa de los que me rodean, para que creas que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y entonces dice la Biblia, el que había muerto salió con las manos, con los pies atados con vendas y su rostro envuelto y un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Hizo el milagro el Señor, por supuesto que hizo el milagro el Señor. El Señor sabe cuándo y cómo va a llevar a cabo la obra. Nosotros solo permitámosle, y no importa que Él lo haga pronto, no importa que Él tarde. Él sabe por qué hacerlo pronto y Él sabe por qué hacerlo más tarde. Nosotros solamente sigamos las instrucciones de Él y aprendamos a esperar. Y entonces el Señor hará una obra maravillosa en nosotros y a través de nosotros en la vida de otras personas. Hablemos y dejemos que el Señor haga la obra que solo Él sabe hacer en la vida de las otras personas. Que Dios te bendiga y que puedas hablar lo poco que sabes o lo mucho que sabes. No importa si eres bueno para hablar o no eres bueno para hablar. No importa. Si eres tartamudo, no importa. Habla
y el Señor hará la obra extraordinaria, la obra maravillosa. Que Dios te bendiga y que te pueda usar el Señor para hacer una obra extraordinaria. Dios te bendiga.